Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por... Hola, ¿cómo estás, Manuel? Un gusto estar por acá contigo, pues muy contenta de estar acá por primera vez en este espacio, encantada de que me hayas invitado por acá, pues a platicar y pues nada, a intercambiar opiniones sobre esta historia, ¿no? Sobre Mario Aburto Martínez, pues definitivamente uno de los reos más famosos en la historia de México y pues uno de los episodios más trágicos que ha atravesado el Partido Revolucionario Institucional desde 1994. Así que bueno, el primero de varios asesinatos que se suscitan entre el 94 y el 95, definitivamente un año súper complejo y que bueno, sabemos que pues terminó con la transición hacia el PAN y con la caída del poder de 64 años del revolucionario. Así es, Laura. Nuevamente te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. Y te voy a comenzar preguntando, justamente estamos a unos meses de que este evento cumpla 30 años, 3 décadas. Muchos ni siquiera habíamos nacido, ¿no? Y mientras se nace, tú sabes muy bien que algo que hizo muy bien el PRI fue crear mitos, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, desde la propia creación de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, aprendió a crear mitos, ¿no? A de alguna manera ir degenerando o acomodando la historia para que obviamente quedara en gran conveniencia de esa hegemonía, pero ahora 30 años después del magnicidio, sí me gustaría preguntarte cuáles son tus impresiones, porque de nueva cuenta, como cada 6 años se va empezando a lucrar políticamente con la imagen de Colosio, con la situación de Aburto, y para muestra un botón con este discurso que se dio el día de ayer en Monumento a la Revolución por parte de una de las virtuales candidatas presidenciales que vamos a tener en el 24. 30 años después, ¿qué tenemos, Laura? Pues mira, 30 años después tenemos el mismo caso enredado, las mismas teorías conspirativas, las mismas múltiples versiones oficiales que pues lejos de esclarecer la historia, pues nos dejan con más dudas que respuestas. Pero 30 años también después tenemos información súper importante, Manuel, que es toda la apertura del expediente, ahora sí que vamos a decirle de esta manera, el expediente secreto del caso Colosio. Recordemos que se llevaron a cabo muchísimas investigaciones entre 1994 y el año 2000, para ser muy particular y específica, 6 fiscalías especiales, una tras otra atropellándose, una tras otra desprestigiándose, una tras otra con una mentira, así, asesino solitario, que si complot, que si otra vez asesino solitario, bueno, de tal manera que en el año 2000 nos dicen que ya está cerrada la investigación y que concluyeron después de todos esos años que no hubo ningún crimen fraguado desde el Estado ni desde ningún lugar. Así que lo que tenemos ahora, por lo menos, son estos documentos que tuvimos la oportunidad de revisar y que nos revelan que, en efecto, además de la opinión que cada uno tengamos sobre la autoría del crimen, lo que sí les puedo decir es que se cometieron tremendas irregularidades durante el proceso judicial a Mario Aburto Martínez y a todos los detenidos del caso Colosio. ¿Esto a dónde nos ha llevado? Pues nos ha llevado finalmente a encontrar tremendas irregularidades que ya podremos comentar ahorita en unos momentitos, pero bueno, estas irregularidades que justamente encontramos cuando logramos desclasificar, que es como se le llama este proceso en el que tú le peleas al gobierno que te dé acceso a esta documentación de las investigaciones, averiguaciones previas, documentos, perizajes, bueno, todo, pues nos dimos cuenta realmente de estas irregularidades. Fue así y en parte gracias a eso que el caso Colosio vuelve a estar en la arena pública a partir del año 2021, cuando pues finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos se da cuenta que en efecto sí se cometieron grandes irregularidades en el proceso que sí debían ser subsanadas y analizadas, de tal manera que gracias a estas tremendas irregularidades, Manuel, es que ahora estamos ante la inminente liberación de Mario Aburto Martínez. Correcto. Laura, preguntarte, ¿cuáles eran justamente estas? Porque tú sabes, en 30 años han pasado muchísimas cosas. Tal vez Sí. la forma de comunicar, tal vez esto que estamos haciendo en estos momentos sea algo que hace 30 años parecía imposible o revolucionario, y si estuviera hablando de este No. caso a donde pudiéramos llegar, era simplemente impensable. A ese tiempo y a esa distancia, preguntarte cuáles fueron esas irregularidades que eventualmente ustedes pudieron encontrar, que tú pudiste encontrar y que en su momento pues se mantuvieron bajo el anonimato. Pues mira, nosotros encontramos, te puedo hablar de muchísimas irregularidades, estamos hablando de un archivo de 164,000 páginas,
en el que se plasmaron pues todas las investigaciones de todos los gobiernos que investigaron el caso Colosio. Y te puedo contar algunas que para mí son muy obvias, muy descaradas y muy asquerosas, hay que decirlo, esa es la palabra. Yo la verdad es que no encuentro otro adjetivo calificativo para las porquerías que se cometieron desde la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. Y por ejemplo, una de las más famosas es toda la narrativa, el parte informativo, este súper famosísimo, no recuerdo si era 41/94, que supuestamente elaboran 9 policías federales que dicen que vieron exactamente cómo sucedieron los hechos, que Mario Burto se movió, que el candidato, que esa es una de las cosas más importantes, con un balazo en la cabeza y con muerte cerebral en 0.5 milisegundos, tuvo la capacidad de pensar en girar para que le volvieran a dar el lugar, en el mismo lugar, otro balazo. Sin embargo, cuando nosotros nos pusimos a ver todos los videos de los careos, nos dimos cuenta que estos 9 policías federales, por ejemplo, nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Es decir, que la narrativa oficial que tenemos del caso Colosio es de 9 oficiales que nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Ellos dicen que estaban en la línea internacional, que estaban comiendo, que estaban en el baño y que su capitán, un hombre llamado Raúl Loza Parra, pues les dice que por favor le firmen este papelito como se hacía en el México de 1994 y que continúa sucediendo. Eso es una para mí de las más puercas, por ejemplo. Se habló también de un libro de actas que todos acá deben recordar, o para los que no recuerdan o no habían nacido, pues se hablaba que Mario Busto plasmó todos sus pensamientos en un libro de estos verdecitos de contabilidad, el famosísimo libro de actas. Sin embargo, Manuel, pues nos damos cuenta que cuando tú te vas a la ampliación de declaraciones, pues después de un largo proceso, los primos, 2 niños, Marcelino, no recuerdo el nombre del otro primo de Mario Aburto, pues confiesan que los dibujos eran de ellos, porque eran unos dibujos súper mal hechos y súper feos de un supuesto caballero águila, sosteniendo una bandera. Esos dibujos yo creo que la gente sí los ha visto. Marcelino y su primo, pues revelan y se comprueba a través de dictámenes que fueron torturados y fueron amenazados con ser enviados a un hoyo, o sea, con ser enterrados vivos. 2 niños, niños, o sea, ni adolescentes eran. Entonces, esta clase de irregularidades y porquerías son las que se cometen en el proceso y que, Manuel, de verdad, yo me puedo ir enumerando una por una y te revelan y te dan cuenta de todo lo que sucedió. Y creo que para mí una de las irregularidades más grandes y que justamente se revela apenas hace unos meses es que, pues, cómo llegamos al tema de Mario Aburto a punto de salir, que se revela otra porquería más. Cuando estaba pues contratado para el cargo especial solamente para asesorar a la CNDH en el caso de Mario Burto Martínez, el abogado Jesús González Schmal, quien pues toda la vida ha estado litigando casos que tienen que ver con derechos humanos, se da cuenta que al interior de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos se escondieron documentos importantes que comprobaban la versión que Aburto había sido torturado con métodos de dictadura militar. Entonces, pues bueno, Manuel, imagínate, esto solamente es sí, una probadita de todas las cochinadas que se cometieron. Lo que me lleva a decir lo siguiente es, independientemente de quien crea, de tú crees que fue, que no fue, múltiples asesinos, cada quien tiene su teoría, yo tengo la mía. De hecho, en el documento que ahora se presenta y que podrían liberar a Mario Burto Martínez, pues viene la teoría de Mario Burto Martínez, que para mí es muy interesante y la leo por primera vez, a pesar del contacto que he tenido. Y es, Manuel, que reconocen el abogado y Aburto, que Aburto dio el primer disparo, el disparo en la cabeza. Sin embargo, desreconocen el balazo que recibió en el abdomen, este segundo que te digo, este segundo que yo me puse a analizar todos los dictámenes periciales cuando escribí el libro y que dice que con muerte de 0. milisegundos, muerte cerebral, tú tienes, o sea, menos de un segundo, milisegundos, pues tú todavía tienes la capacidad de darte la vuelta, de girar, de acomodarte en el tumulto de más de 500 personas para que te den un balazo en la panza, ¿no? Entonces, pues resulta inverosímil y por eso te digo, independientemente de lo que crea cada uno, pues esta es la evidencia de cómo se construyen verdades históricas, Manuel, y cómo se preservan a lo largo de los años por la prensa oficialista y por los políticos oficialistas que aquí siguen en el poder, ¿eh? Correcto. De hecho, es una parte que me gustaría tocar un poco más adelante, Laura, porque estoy seguro que con Mario Aburto libre todavía hay alguno que otro político en la clase mexicana que no estaría cómodo con pues esa presencia de vuelta a la sociedad. Laura, preguntarte lo siguiente, me queda claro, es un hecho irrefutable que hubo intervención por parte del Estado mexicano para construir una verdad
que me imagino yo le diera satisfacción a la ciudadanía, pues la construcción de un arquetipo de un asesino que arrebató al próximo presidente de la República, ¿no? Esa era la urgencia, me parece, tanto narrativa como realista que tenía el Estado mexicano, pero sí te deseo preguntar, porque es pues ya incluso un asunto de usos y costumbres nacionales, populares, recientes, de siempre señalar, no, es que fue Salinas de Gortari, no, es que fue fulanito de tal, no, es que fue perenganito de tal. Realmente, Laura, creo que a veces este caso se vicia tanto, se vicia y se enreda tanto, que a veces como que aleja el objetivo central, ¿no? De la muerte de Luis Donaldo Colosio, y nos ha llevado al plano de Aburto. Preguntarte, en tu opinión particular y profesional, si en efecto se trató de un asunto anómalo en donde un ciudadano, en este caso Aburto, se levanta y decide acabar con la vida de una persona, o si en efecto hay entramado de un crimen de Estado. Yo no creo en la versión del asesino solitario y luego me quieren funar por eso, sobre todo los reporteros viejos oficialistas, que tú te puedes dar cuenta, ¿no? Ahora que salió todo el tema de aborto, empezamos a ver un montón de columnas, no sé si te diste cuenta, de ciertos señoros de los periódicos que bueno, están muy enojados con que se contradijera la verdad histórica que ellos mismos sostuvieron, ¿no? Muy enojados están enojadísimos. Ahí por ahí tuve oportunidad de estar en un programa de radio y cómo se enojaba el conductor. No voy a decir su nombre para no quemarlo porque son una vergüenza, la verdad. Pero bueno, también se entiende, ¿no? Que estás tocando su coto de poder. Estos señores que eran grandes periodistas en 1994, pues nos dijeron una historia, nos dijeron que el 23 de marzo de 1994, un hombre de 21 años llamado Mario Aburto Martínez se levantó y dijo, voy a matar a un candidato presidencial. Yo no creo esa historia, querido Manuel. Yo creo que evidentemente tiene que haber algo detrás de todo esto. Yo sí creo en un crimen de Estado, yo sí creo en un crimen fraguado desde las grandes estructuras del poder. Ahora voy a decir un comentario polémico. No creo en este crimen fraguado desde la presidencia, ¿no? Desde Carlos Salinas de Gortari, porque pues, se dio un balazo en el pie, tú te das cuenta cómo realmente se terminó la era del salinismo, se termina totalmente y los hunde a los hermanos Salinas. Entonces yo creo que viene de las viejas estructuras del poder, ¿no? De todos estos dinosaurios que venían desde la época en que el PRI pues, era un partido realmente revolucionario, a quien no le gustó el discurso y sobre todo no le gustó que no repuntaba el candidato, ¿no? Recuerda que estos viejos priistas en su momento querían que Luis Donaldo Colosio se bajara de la contienda porque nada más no despegaba, ¿no? Sin embargo, se habían pasado los tiempos para bajarlo de la contienda. Entonces, también nos habla de este contexto político, ¿no? Muy interesante. Entonces, yo no creo en esta historia. Sí creo en el involucramiento de Mario Aburto Martínez definitivamente, pero pues no por eso justifico yo como persona y como periodista todo lo que tiene que ver con las irregularidades en los procesos de esclarecimiento de verdad en México, ¿no? Y de memoria, que yo siempre es lo que les digo, el caso Colosio es la madre de todas las verdades históricas, de ahí se nos vinieron otras más. Recordemos que en 1995 nada más, el PRI de Zedillo nos intentó hacer creer que a través de una vidente iba a poder resolver pues otro asesinato, ¿no? El de su secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Después nos viene la verdad, otras verdades históricas, ¿no? Como el caso de, bueno, muchos casos, ¿no? Llegamos hasta el caso de Yotzinapa, pero hubo muchos en el camino. Entonces, pues creo que es un PRI que está acostumbrado a construir de esta manera. ¿Y por qué creo yo que es importante que en lugar de cerrarnos y decir asesino, asesino, no, que hagamos una revisión histórica de lo que fue el caso Colosio y de cómo se llevó a cabo este proceso, ¿no? Por ejemplo, yo te hablaba de gente en el poder, ¿no? Si nosotros no hubiéramos desclasificado esta información, si el abogado Jesús González Uxmal no hubiera encontrado estos documentos escondidos tanto en la Fiscalía como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ahora no sabríamos pues de las presuntas torturas de Manlio Fabio Beltrones hacia Mario Aburto, ¿no? ¿Quién es Manlio Fabio Beltrones? Pues imagínate que en Sonora, yo soy de Tijuana y en la zona norte le llamaban el padrino, ¿no? Todo lo que Manlio Fabio decía se tenía que hacer e iban a besarle la mano literalmente, ¿no? Hoy sabemos
pues de lo involucramiento de él y de otros políticos que se encuentran en puestos súper importantes de impartición de justicia. Entonces tú te preguntas, ¿cómo estos exministros, cómo esta gente que sigue conduciendo los caminos del país, pues no vamos a conocer cuál fue su participación en la historia? Y creo que es la constante de la Fiscalía General de la República, y tengo que decirlo. Nosotros nos dedicamos justamente a eso, a abrir expedientes secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Es lo que descubrimos cada que los abrimos, Manuel: porquerías, irregularidades, involucramiento, colusión de los funcionarios, fabricación de testigos. Entonces, bueno, tal parece que cada que abres no es para descubrir la verdad, sino para encontrar todas las irregularidades y las porquerías que se cometen en las fiscalías. Correcto. Laura, un par de preguntas más. Ahora que se habla mucho de la salida de Mario Aburto el próximo año, mira qué coincidencia, ¿no? En pleno año electoral, y no de cualquier elección, sino de una elección federal, tú sabes que de repente este tipo de cosas se utilizan para lucro político o para politiquería, tal cual, porque a veces así se necesita, así se requiere. Preguntarte, ¿hay alguien directamente o alguien severamente que debería estar preocupado si a Mario Aburto sale? Porque estoy seguro, Laura, que Aburto no va a dar 2 pasos sin que no tenga un micrófono en la boca con todos los medios de comunicación habidos y por haber de este país para preguntarle pues su postura, para preguntarle qué pasó, para preguntarle qué ha sucedido, ¿no? Y eso obviamente llama la atención de la sociedad. ¿Hay algún político que no esté cómodo o que no debería de estar cómodo con la salida de Aburto de prisión? Oye, es que hay un montón, pero sí, por supuesto, lo que son ¿Quiénes Mario son? Fabio ¿me escuchas? Sí, adelante, adelante, Ay, mami. discúlpame, se corta un poquito. Sí, por supuesto. Pues mira, Mario Fabio Beltrones debería ser el que estaría más preocupado, ¿no? Porque justamente en estos momentos, ante la Fiscalía General de la República, y te voy a dar alguna información que tengo por acá que no he contado justamente a través de una información que me llegó. Dame un segundo, pero bueno, te voy a contar un poco sobre que, pues hay en estos momentos una investigación abierta por tortura. Entonces, es muy interesante porque, mira, acá te va. La investigación es por una investigación que se abrió en 1995, que termina en 00395. Y pues bueno, en estos momentos hay un equipo especial de investigación y litigación para el caso Colosio. Este equipo, Manuel, desde el pasado 5 de abril del 2022, pues empezó a hacer muchísimas, estamos hablando de casi un centenar de entrevistas y han sido llamadas a declarar oficialmente. Lo que ellos hicieron fue, pues, que Mario Aburto denuncia no recuerdo si fue en agosto de 1995, o sea, fue en 1995, no recuerdo si fue agosto, que fue torturado, que es esto que te cuento, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hizo súper tonta en su momento y dijo que no hubo tortura. Bueno, ahora, pues esta fiscalía le está preguntando a todas las personas involucradas durante las primeras horas de la detención de Mario Aburto, donde él supuestamente fue torturado en las instalaciones de la PGR en Tijuana, les está preguntando algo muy interesante, y digo porque yo ya estoy hablando con estos testigos. Les está preguntando si vieron en algún momento a Mario Fabio Beltrones y a Diego Balader Ríos, pues entonces encargado de la Procuración de Justicia en el país, ¿no? Uno de los abogados y juristas y políticos mexicanos más importantes que ha tenido pues el PRI, ¿no? Entonces, pues Diego Valadez, quien por cierto ahora ya tiene 78 años de edad, pues es una de las personas que debería estar preocupada, ¿no? Por todo lo que sucedió en estos momentos. De comprobarse la tortura, pues realmente es que pues habrá consecuencias legales, Manuel. Entonces, pues vamos a tener que estar muy al pendiente de los avances de esta Fiscalía Especial que se abre, como te decía, el año pasado. Ok, y para finalizar, Laura, y esto ya es como un asunto más de opinión política. ¿Qué opinas de repente, pues, de esta construcción social que han utilizado varios políticos para hacer referencia a Luis Donaldo Colosio? Justamente ayer vivimos uno de esos episodios, monumento a la revolución, y no solamente eso, que ya es de por sí bastante cliché, ¿no? Hacer el evento o el meeting en monumento a la revolución, Una sino a tal grado, vergüenza. sí, sino a tal grado también
de incluso recuperar este extracto del discurso, y por cierto, mal pronunciado, de yo veo un Claro. México con hambre y sed de justicia, ¿no? Que en este caso lo adopta la virtual candidata presidencial del PRI, del partido que también emanó De verdad, Luis Donaldo sí, no. Colosio, la señora Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinión te merece? Porque la verdad es muy interesante, ¿no? Oye, mira, Manuel, te contesto con esto, con una anécdota. Cuando yo estaba escribiendo el libro, el último capítulo del libro habla realmente sobre la gente de Lomas Taurinas. Cuando yo fui a platicar con ellos, pues Lomas Taurinas es un lugar muy pobre, muy, muy, muy pobre. O sea, te estoy hablando de uno de los círculos estos que antes estaban catalogados con el ramo tal y tal, ¿no? Estos ramos que te catalogaban en pobreza extrema. Cuando va Luis Donaldo Colosio, pues realmente ellos sí ven una oportunidad, y fíjate de que ven la oportunidad, y es muy triste, de que les pavimenten, de que les pongan algo en el río de aguas negras que se desbordaba todos los días, y en que les pusieran escaleras de llantas de madera para poder para ellos, porque vieron perdidas las esperanzas de que les construyeran sus escaleras de llanta, de carro, ¿no? Esas de hule. Entonces, cuando le disparan, la gente baja corriendo y recoge los restos de Luis Donaldo Colosio, la sangre, todo lo recoge, y empieza a untárselo por el cuerpo, por donde le dolía. Si la señora tenía artritis, se lo untaba en la rodilla. Si el señor tenía una dolencia en el corazón, se lo llevó al corazón. Es una historia desgarradora que te habla de las esperanzas y de lo que la gente creía que iba a pasar con Luis Donaldo Colosio. Cuando yo platiqué